Muy buenas y sed bienvenidos a Territorio Conference, un programa dedicado en exclusiva a esta maravillosa competición que es la Conference. Hoy se disputa la eliminatoria entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor, y para hablar de fútbol turco hoy tenemos a un buen amigo. Hola, un placer estar por aquí para hablar sobre este gran equipo turco que logró hacer historia el año pasado, clasificándose a Europa, y ahora va a tener un partido gigantesco contra el Rayo Vallecano. Cuando uno habla de fútbol turco, sobre todo en España o en Europa, suele conocer a otros equipos. ¿Nos podrías decir alguna que otra pista sobre el Samsunspor? Sí, este Samsunspor es un equipo característico que le llaman el ascensor por excelencia. Es el equipo que más veces había descendido y lo ha ascendido en la máxima división turca. Y por ende nunca se ha caracterizado por jugar Europa ni por pelear por Europa ni mucho menos. Es cierto que es un equipo con una masa social grandísima, lo podrán seguramente ver en la eliminatoria contra el Rayo, pero a nivel de títulos, de éxito, nunca ha sido un equipo puntero ni muchísimo menos. Todo lo contrario, un equipo bastante modesto que tira mucho de su orgullo nacionalista por la imagen de Ataturk, que la tienen incluso quemada Ataturk, que la tienen en el escudo. Ese espíritu nacionalista les ha permitido ser un equipo que las personas se sientan muy identificadas en Turquía y que la gran mayoría apoyen, por así decirlo. Y desde que tienen de presidenta Yüksel Yildirim, es un equipo que por ejemplo, es el mismo presidente es el mismo presidente del Dunkerque, que estuvo cerca de ascender el año pasado a la primera división francesa. Desde que lo tienen como presidente, que es un hombre muy dedicado al fútbol, han hecho las cosas bien siempre. Pelearon por muchísimos años el ascenso, lo consiguieron, ascendieron, tuvieron un año de transición apostando por la escuela alemana como entrenador, con Marcus Gisdol para salvarse. Luego él los mantuvo, llegó Tomás Rey, los clasificó Europa históricamente, y ahora tienen a Fink, que es un entrenador que sabe lo que es ganar ligas en otros países, sabe lo que es competir en Europa, ya que tiene experiencia con el Austria Viena, el Basel y tal, y que ahora buscan dar ese salto definitivo para competir en Europa de una manera importante. Bueno, en prácticamente un minuto me has hecho ya la previa entera del equipo. Bueno, pues empezamos por los temas. Te quisiera comentar cómo ha sido esa destitución de Thomas Rice, porque ha sido bastante inesperada, o no tanto por Sí, allí. sí, ha sido inesperado. O sea, al principio lo critiqué duramente, critiqué su destitución porque me parecía que no se lo merecía, sinceramente. Había hecho un trabajo increíble con una plantilla bastante limitada. Recordemos que Sansuspor se pasó un año entero sin poder fichar. El año en el que quedan terceros, ese año no fichan a nadie porque tenía prohibición de la FIFA. Así que lo que consiguió el grandísimo Thomas Rice fue una cosa grandísima. Luego se supo que él ya no quería seguir más en el equipo a final de año, y básicamente lo que hicieron desde la directiva fue un poco acelerar el proceso, dar el cambio desde ya. No venían bien anímicamente, ya estaban perdiendo bastante, llevaban alrededor de 3 meses, 2 meses y medio sin sumar una victoria, así que las sensaciones empezaron a ser negativas, se acercaba eh, digamos, los partidos europeos, y ahí decidieron dar el cambio para ver si con Fink ya podrían dar el salto desde ahora y nada. Por ahora les ha dado resultado el cambio de entrenador, pues solo ha perdido un solo partido que fue contra Fenerbahce y hubo bastante polémica por lo que pudimos ver en redes, ¿verdad? Sí, fue un partido que hasta el minuto 89 estuvieron ganando 2-1. Hicieron, para mí, el mejor partido que he visto toda la temporada. Lo hicieron ayer el domingo contra Fenerbahce. Y realmente para mí se merecieron una victoria. Al final Fenerbahce un poco tiró de orgullo, de jugamos en casa, somos los mejores sobre papel, estamos jugándonos la liga, no podemos perder, y eso los ayudó a remontar en dos momentos puntuales, que son sus, porque ya había sacado a sus principales jugadores para pensando un poco en el partido contra el Rayo. Eso permitió que al final terminaran remontando, y fue eso lo que sucedió. No merecen perder, hicieron un señor partidazo, sinceramente. Creo que si juegan así va a ser un rival bastante duro para el Rayo. Mira, pues un tema que te quería proponer. ¿Consideras que el Samsunspor es el equipo turco que mejor participación ha tenido en la Conference, en lo que llevamos de todo el torneo? Si Te quieres diría te que sí, refresco los equipos. sí, Porque la primera edición te, era el Fenerbahce, que procedía de la Europa League, que fue eliminado sí, por el Slavia de Praga.
Luego hemos tenido al Trabzonspor, que también fue eliminado muy pronto, Başakşehir y Sivasspor, si te acuerdas, un año también jugó. Sí, Y ya por último, sí, Fenerbahce creo que ha sido el equipo que más lejos ha llegado, que fue a la siguiente ronda, a cuartos, y perdió contra Olympiacos, que fue a la postre sí, el vencedor. Por eso te digo, ¿crees que puede ser el mejor papel de un turco? sí, sobre el papel, en base a relación calidad del equipo que estamos hablando y los objetivos que podrían tener, no por el lado de que claramente Fenerbahce llegando a cuartos fue el mejor. Eh, Creo que Sivasspor, a mí Sivasspor tengo un recuerdo muy bueno de Sivasspor jugando la Conference. Llegó un momento, o sea, Sivasspor es un equipo muchísimo más humilde que Sansuspor. Llegó un momento que el mismo Sivasspor tuvo que llegar a jugar con las camisetas prestadas del Cluj en ese partido porque se había perdido todo su indumentaria en el estadio y tal. Y eso también demuestra un poco el grado de humildad del equipo que estamos hablando, ¿no? Sansuspor es un proyecto muchísimo más estructurado, con ideas claras. Al final Sivasspor llegaba con un Risa Çalınbay, que es un entrenador que ha hecho carrera en Turquía toda su vida, de vieja escuela turca de defender con 11 hombres. Así que le daría más mérito, a pesar de que luego quedó eliminado contra la Fiorentina, que hicieron un partidazo en Siva. Recuerdo que anotó un golazo Erdogan Yeşilyurt. Creo le daría más mérito por ese sentido, pero Sansuspor yo creo que a nivel de debutar en Europa prácticamente y llegar tan lejos, se quedaron muy cerca del top 8 al final. Yo pienso que para mí entran en el top 1, top 2, con Sivasspor, Sansuspor se codean. Basta que el Sansuspor supera una ronda más y seguramente lo pondría en el primer lugar. Que cabe la curiosidad de que posiblemente les toque otro equipo griego, como es el AEK Atenas, y le tocó al Olympiacos enfrentarse contra el Fenerbahce. Sí, Eh, exacto. También te quisiera comentar, apenas hay relación entre españoles y el conjunto de Sansuspor. Creo que únicamente ha habido dos casos en los que se han relacionado. Ambos eran equipos catalanes. Era el Barcelona y el Español. Di Mata, que no sé si te acuerdas, que era un futbolista congoleño, y Demir, que también fue un chico que pasó por el Barça y se acabó marchando al Sansuspor. No sé si está ahora perdido en cualquier equipo de la liga turca. Yusuf Demir. No, el otro. Emre. Henry Demir, sí, sí, Henry Demir, sí, ahora está en la segunda división. Yusuf pasó por el Galatasaray, que también le fue mal. Henry, sí, Henry fue una cosa bastante precipitada en el Barcelona. Luego en Sansuspor tampoco es que rindió muchísimo, por no decirte nada. Y va dando un poco tumbo por la segunda división turca, a ver si logra tener la oportunidad en la carrera que logre potenciar. Pienso que ya es un futbolista en el cual las esperanzas son bastante bajas, por no decir nulas, pero que tiene talento se sabe. A nivel de cabeza, digamos que no es un futbolista que queda muy concentrado siempre. Por eso decidió irse tan joven a Barcelona sabiendo que no iba a jugar nada. Y por eso en Turquía ha ido dando tumbos un poco por doquier. Di Mata, guardo un grato recuerdo de Di Mata en el Sansuspor. No diría que fue parte fundamental de la clasificación a Europa, pero sí un futbolista que al final ha ayudado muchísimo, no en goles, tanto como en faceta defensiva. Siendo delantero, bajaba mucho a ayudar, a doblegar marcas y tal. Y al final el futbolista que utilizaban bastante. Luego se fue al Pafo, clasificó también históricamente hizo historia también el Pafo clasificando a Champions y ahora creo que está por China, una situación Sí, así. está por China, porque lo busqué y estaba por allí. Exacto. Eh, Pues, creo que sé, exacto. creo que sé a qué jugador te vas a referir, pero de la plantilla actual del Sansuspor, ¿cuál es su jugador estrella y al que tienen que tener en cuenta el Rayo Vallecano? Sí, yo sin duda nombraría dos nombres que ya son, yo diría que son históricos en ese support, que uno seguramente sea Marius, el atacante, que el apellido nadie puede pedirme decirlo porque no lo voy a decir ni en 10 vidas, es dificilísimo. Mowadil Maji, una cosa así, es de Chad. Para mí es un atacante, el otro día comenté algo sobre él, que fue que para mí es el 9 favorito, tu 9 favorito, porque es un futbolista entregado. Ahora le acaba de anotar doblete a Fenerbahce. No es un goleador nato, o sea, no es un futbolista que te va a asegurar 15 goles por temporada, pero es un futbolista que te va a hacer trabajo por partido que no te va a hacer ningún otro 9. Eso al final termina potenciando muchísimo a los equipos. Y luego te diría claramente Carlo Olsen, que para mí es un futbolista fetiche, es el clásico 10 que al final no es un 10, se mueve mucho como extremo, como interior,
en tres cuartos entre carriles interiores, llega mucho de segunda línea, él mismo se encarga de producir la jugada ofensiva. Es un futbolista que cuando tiene su día es realmente imparable. Sobre Marius te quisiera hacer una consulta. ¿Crees que va a tener recorrido o que va a ser otro delantero de estos que aparecen en la Conference como Dessers, si te acuerdas, que era del Feyenoord, o Pululu, que no son grandes goleadores y que se acaban estacando un poco al año siguiente? Yo pienso que Marius, por ejemplo, yo Marius, si fuera directivo de un equipo top de Turquía, yo lo fichara como delantero, no titular probablemente, porque si en Galatasaray pasa de Osimhen a Marius, un poco de críticas llegan. Si pasa en, por ejemplo, el Fenerbahce, ahora mismo que no tiene 9, le vería. Podría ser un buen complemento. El Trabzonspor como sustituto de Onuachu le vería. En Besiktas también hay de competencia. Pienso que un delantero para ese nivel, pienso que un delantero que podría hacer carrera también, por ejemplo, alejando bastante las comparaciones a lo Murici, se pronuncia, en el Mallorca creo que es un delantero que podría tener ese recorrido de como se dice, jugar en el barro, sufrir la pelea por la salvación en una liga importante y tal. Pienso que en ese contexto es muy válido. Nadie puede venderlo como un futbolista goleador, porque sería erróneo, pero sí como un futbolista que da el 200% en cada partido. Y en ese contexto pienso que es validísimo para cualquier equipo que pelea la salvación en una liga top. Ya has dicho que Sansuspor pertenece al grupo Amicos, que es como una especie de multipropiedad, con el Dunkerque. ¿Venderían caro a Marius o no suelen vender caro a sus jugadores? No, no suelen vender caro. Vendieron, de hecho, en verano ficharon a Musaba desde la segunda división inglesa. Luego le venden a Fenerbahce en invierno y lo que sacan por Musaba, creo que son, tirando un poco de memoria, creo que son máximo 5 millones, una cosa así, por Musaba. Que para mí era un futbolista que, estando en un contexto diferente, por ejemplo, el mismo Gostepe, que vende carísimo, tienen inversores extranjeros, o sea, tienen propietarios extranjeros. En Gostepe lo hubieran vendido por 15 millones mínimo. Sin embargo, son probablemente por poco. Quieren un poco cambiar esa dinámica de darse a conocer como club que logra invertir bien para luego vender mejor. Pero pienso que todavía tiene un camino bastante largo que recorrer para que tanto Dunkerque, el otro club propiedad de ellos, como son sus Sport, puedan ser vistos como equipos que realmente producen talento sin problema. Yo te lo comentaba porque Sansuspor está bastante lejos de las posiciones de entrar a Europa otra vez por la vía turca. Creo que siguen en Copa, corrígeme, creo que sí. ¿Sí? Y Sí, sí. forzosamente van a tener que vender jugadores por no poder entrar de nuevo en competición europea. Sí, probablemente Olse se termine yendo a final de año, Mario seguramente se fijen en él a final de año. Es un equipo que tengo que decir que sustituye muy bien a los futbolistas que vende, sabe hacer un grandísimo trabajo. No es un equipo que esté en constante movimiento de fichajes, de hecho probablemente no tienen la misma línea de centrales, Van Drongelen y Saka desde el año que ascendieron hasta ahora mismo. Tienen a Olsen desde que ascendieron hasta ahora, tienen a Mario pues lo mismo, tienen el mismo portero, el mismo lateral derecho, Seki Shabru que es el capitán, tienen lateral izquierdo, por ejemplo, lo cambiaron, se fue Marc Bola y llegó Thomason, que para mí es un futbolista mejor que Marc Bola. O sea, es un equipo de fútbol que trabajando desde los despachos es muy bueno, muy interesante el trabajo que hacen. Se fue Musaba y llegó a Sumu, que ahora está lesionado y no podrá disputar el eliminatorio con el Rayo, pero es un futbolista interesantísimo desde la segunda división francesa, así que va en constante movimiento, sabe moverse, seguramente pierdan su estrella porque no creo que ganen ni la Copa Turca ni la Conference, así que seguramente a final de año vuelvan a tener un periodo, digamos, de transición. En Turquía es famoso la cama turca, la pasión turca y el infierno turco. ¿Es idealizado o casi todas las aficiones son pasionales? La mayoría son muy pasionales. O sea, me da mucha lástima que la afición de Sansuspor no lo esté demostrando en la Conference, le están dando poca bola, digamos, al torneo en líneas generales, a nivel de los aficionados, digamos. Pero realmente la afición de Sansuspor es una afición muy entregada, que sería en este caso digamos, el punto ideal para que apoyaran el jueves y todos los notaran. Pero en líneas generales el infierno turco se basa un poco más en lo que viene siendo Fenerbahce, Galatasaray. No sé, hay equipos, por ejemplo, en división inferior como Bursaspor, que es un auténtico infierno. El mismo Sansuspor, cuando estaba en la tercera división turca, te metía 40.000 personas en el estadio sin problema. Entonces,
depende mucho de los contextos. Creo que si le dan realmente valor a esta eliminatoria, se va a llenar el estadio y van un poco a vivir ese infierno turco, el Rayo no va a poder vivir. Yo creo que con más o menos la chorra esta, la tontería esta de Twitter de España con Turquía, yo creo que puede tener un atractivo que a lo mejor hace unas semanas esta eliminatoria no podía tenerla para el aficionado de Sansuspor. Claro, claro. También es una oportunidad, lo digo porque lo veo también en Twitter que lo comentan, es una oportunidad para dar a conocer todavía más a Sansuspor España, que vean, mira este equipo cómo está apoyando España, mira cómo se enfrenta al Rayo, mira qué bien juega, qué más. O sea, pienso que es una buena oportunidad para mostrarse al mundo, que al final es algo que también le puede servir para vender a sus jugadores, para que hacer que sea el proyecto. Pienso que es una eliminatoria para ellos interesantísima, aunque se enfrenten a uno de los favoritos del torneo. Los equipos turcos, he estado escuchando estos tiempos, fueron un vídeo, no recuerdo en cuál, a Quintana que decía que eran muy parecidos a los franceses en el sentido de que son capaces siempre de lo peor y pocas veces de lo bueno. ¿Crees que se aplica también al Sansuspor? Recuerdo que venía toda la polémica por el Galatasaray, que había ganado goleando a la Juve, se deja remontar, tienen que ir a la prórroga y luego consiguen vencer. ¿Esperas una eliminatoria de ese estilo también? Yo, Sansuspor, hoy mismo lo comentaba, lo hablaba con un aficionado del Kocaelispor, que es un equipo que hoy mismo acabó de ganar y pasó en la tabla en Sansuspor. Y hablaba, yo creo que lo bueno de Sansuspor es lo diferente que es tanto en Turquía como en Europa, ¿no? No es un equipo, o sea, es un equipo que sabe cuál es su posición, no busca especular ni mucho menos, ni demostrar más de lo que realmente es. Y pienso que eso puede ser determinante. O sea, si fuera otro equipo turco que se enfrentara al Rayo, no sé, el Besiktas, por ejemplo, estoy seguro que al final terminarían perdiendo, pero después de haberse creído toda la preeliminatoria, que iban a pasar sin problema. Sansuspor sabe que el Rayo es superior a ellos, sabe que no puede hacer mucho, o quizás no puede hacer mucho, y desde esa posición ellos entienden que no pueden salir a matar, sino más bien tienen que salir a resistir, a aguantar y crean su dinámica de juego en base a eso que piensan. Básicamente, ellos van a salir a defenderse, van a salir a jugar muy ordenado. Contra Fenerbahce el otro día también hace lo mismo y le funciona. Así que de todos los equipos turcos que todos viven del caos, el mismo Galatasaray podría llegar hasta el final de Champions simplemente viendo del caos absoluto ese que vive, y eliminatorias loquísimas y 7 goles por eliminatoria y cosas así. Se supone bastante diferentes desde este punto de vista. O lo hacen muy bien y ganan, o lo hacen muy mal y pierden. No tienen un término medio de locura ni de caos, la verdad. Bueno, y para finalizar ya con la previa, ¿te atreverías a hacerme algún tipo de pronóstico de cómo va a terminar la eliminatoria? Sí, yo diría que tengo en mi cabeza que puede ser un partido, o sea, una eliminatoria en la cual se puede llegar a los penales, básicamente por lo que te digo que el Sansuspor intentará aguantar lo máximo posible, pero al final el Rayo se va a imponer, así que te diría que en Turquía empatan y en España gana el Rayo y pasa el Rayo. Vamos a decirlo así, pero me tengo un poco de karma de la bala de los penales ahí escondidos, por decir que lo dije por si pasa. Va, pues muchas gracias. Con eso finalizamos el vídeo de la previa entre el Rayo y el Sansuspor.